Síntomas psíquicos. Bajo este epígrafe queremos referirnos a ciertos trastornos frecuentes que habitualmente se califican de psíquicos. De todos modos, deseamos hacer constar que desde nuestro punto de vista tal denominación tiene poco sentido. En realidad no es posible trazar una línea divisoria clara entre los síntomas somáticos y psíquicos. Todo síntoma tiene un contenido psíquico y se manifiesta a través del cuerpo. También la ansiedad y las depresiones utilizan el cuerpo para manifestarse. Estas correlaciones somáticas, sin embargo, proporcionan también a la psiquiatría académica la base para sus tratamientos farmacológicos. Las lágrimas de un paciente depresivo no son más psíquicas que el pus o la diarrea. La diferencia, en el mejor de los casos, está justificada en los puntos finales del continuo en los que compara una degeneración orgánica con una alteración psicótica de la personalidad. Pero cuanto más nos alejamos de los extremos hacia el centro, más difícil es encontrar la divisoria, aunque tampoco el examen de los extremos justifica la diferenciación entre lo somático y lo psíquico, ya que la diferencia solo reside en la forma de manifestación del símbolo. El cuadro del asma se diferencia de la amputación de una pierna, tanto como de la esquizofrenia. La distinción entre somático y psíquico provoca más confusión que claridad. Nosotros no vemos necesidad para esta diferenciación, ya que nuestra teoría es aplicable a todos los síntomas sin excepción. Los síntomas pueden servirse de las más diversas formas de expresión, desde luego, pero todos necesitan del cuerpo a través del cual el factor psíquico se hace visible y experimentable. De todos modos, el síntoma, ya sea pena o dolor de una herida, se experimenta en la mente. En la primera parte hemos señalado ya que todo lo individual es síntoma y que el término enfermo o sano responde a una valoración subjetiva. El llamado aspecto psíquico no es excepción. También aquí tenemos que librarnos de la idea de que existe el comportamiento normal y el anormal. La normalidad es expresión de una frecuencia estadística, por lo que no puede entenderse ni como concepto clasificador ni como medida de valor. La normalidad desde luego hace disminuir la ansiedad, pero es contraria a la individualización. La defensa de una normalidad es una pesada hipoteca en la psiquiatría tradicional. Una alucinación no es ni más real ni más irreal que cualquier otra percepción, solo le falta ser reconocida por la colectividad. El enfermo psíquico funciona según las mismas leyes psicológicas que todas las personas. El enfermo que se siente perseguido o amenazado por asesinos proyecta su propia sombra agresiva al entorno, lo mismo que el ciudadano que reclama penas más severas para los delincuentes o que tiene miedo de los terroristas. Toda proyección es ilusión, por lo que huelga a preguntar hasta dónde es normal una ilusión y a partir de dónde es enfermiza. El enfermo psíquico y el sano psíquico son puntos terminales teóricos de un continuo que resulta en la interrelación entre el conocimiento y la sombra. En el llamado psicótico tenemos la forma extrema de una represión bien lograda. Cuando todas las vías y campos posibles para vivir la sombra están totalmente cerrados, en un momento dado cambia el predominio y la sombra pasa a gobernar por completo la personalidad. Para ello anula la parte de la conciencia que ha dominado hasta ahora y se resarce con gran energía de la represión sufrida, viviendo intensamente todo lo que la otra parte del individuo no se había atrevido a asumir. Así los moralistas rigurosos se convierten en exhibicionistas obscenos, los pusilánimes dulces en bestias furiosas y los perdedores resignados en megalómanos exaltados. También la psicosis da sinceridad, ya que recupera todo lo perdido hasta el momento de una forma tan intensa y absoluta que infunde temor en el entorno. Es el desesperado intento por devolver el equilibrio a la unilateralidad, intento desde luego que se expone a reducirse a una alternancia pendular entre uno y otro extremo. Esta dificultad por encontrar el punto medio, el equilibrio, se aprecia claramente en el síndrome maníaco depresivo. En la psicosis, el ser humano vive su propia sombra. El loco nos abre una puerta al infierno de la mente que está en todos nosotros. Las frenéticas tentativas por combatir y ahogar este síntoma provocadas por el medio son comprensibles, pero poco aptas para resolver el problema. El principio de represión de la sombra provoca precisamente la violenta explosión de la sombra. Tratar de reprimirla aplaza el problema, pero no lo resuelve. El primer paso en la dirección correcta será también aquí el reconocimiento de que el síntoma tiene su sentido y su justificación. Partiendo de esta base, uno puede plantearse la manera de atender con eficacia la sana indicación que nos hace el síntoma.
Por lo que respecta al tema de los síntomas psicóticos, deben bastarnos estas observaciones. Las interpretaciones profundas son escasamente provechosas, ya que el psicótico no aporta ninguna base para una interpretación. Su miedo a la sombra es tan grande que casi siempre la proyecta enteramente hacia afuera. El observador interesado no tendrá dificultad para hallar la explicación si no pierde de vista las dos reglas que se comentan repetidamente en este libro. Primero, todo lo que el paciente experimenta en el mundo exterior son proyecciones de su sombra, voces, ataques, persecuciones, hipnosis, ansias asesinas, etc. Segundo, el comportamiento psíquico en sí es la realización de una de las sombras no asumida. Los síntomas psíquicos, a fin de cuentas, no se prestan a una interpretación, ya que expresan directamente el problema y no necesitan otro plano en el que plasmarse. Por ello, todo lo que uno pueda decir sobre la problemática de los síntomas psíquicos enseguida suena trivial, ya que falta el paso de la traducción. De todos modos, en este capítulo nos referiremos por vía de ejemplo a 3 síntomas muy difundidos y relacionados con el campo psíquico: la depresión, el insomnio y la adicción. La depresión. La depresión es un concepto compuesto por un cuadro de síntomas que abarcan desde el abatimiento y la inhibición hasta la llamada depresión endógena con apatía total. La depresión va acompañada de la total paralización de la actividad, la melancolía y de una serie de síntomas corporales como cansancio, trastornos del sueño, inapetencia, estreñimiento, dolor de cabeza, taquicardia, dolor de espalda, trastornos menstruales en la mujer y baja del tono corporal. El depresivo sufre sentimiento de culpabilidad y continuamente se hace reproches, trata de hacerse perdonar. Cabe preguntar qué es lo que en realidad deprime al depresivo. En respuesta hallamos 3 temas. Agresividad. Antes hemos dicho que la agresividad que no es conducida hacia el exterior se convierte en dolor corporal. Esta afirmación puede completarse diciendo que la agresividad reprimida en el aspecto psíquico conduce a la depresión. La agresividad bloqueada y no exteriorizada se dirige hacia adentro y convierte al emisor en receptor. En la cuenta de la agresividad reprimida se cargan no solo los sentimientos de culpabilidad, sino también los numerosos síntomas somáticos que la acompañan con sus dolores difusos. En otro lugar decimos que la agresividad solo es una forma especial de energía vital y actividad. Por lo tanto, el que reprime con miedo su agresividad, reprime también su energía y su actividad. La psiquiatría trata de inducir al depresivo a alguna actividad, pero esto el depresivo lo vive como una amenaza. El depresivo evita todo lo que tiene reconocimiento público y trata de disimular los impulsos agresivos y destructivos con una vida irreprochable. La agresividad dirigida contra uno mismo encuentra su expresión más clara en el suicidio. En el deseo de suicidio siempre hay que preguntar a quién se dirige en realidad el propósito. Responsabilidad. La depresión es, dejando aparte el suicidio, la forma extrema de rehuir la responsabilidad. El depresivo no actúa sino que vegeta, más muerto que vivo. Pero a pesar de su negativa a encarar activamente la vida, el depresivo, a través de la puerta trasera de los sentimientos de culpabilidad, sigue teniendo que afrontar el tema de la responsabilidad. El miedo a asumir responsabilidad está en primer término en todas las depresiones, que se producen precisamente cuando el paciente tiene que entrar en otra fase de la vida, por ejemplo, claramente en la depresión postparto. Renuncia, soledad, vejez, muerte. Estos 4 conceptos íntimamente relacionados entre sí abarcan el último y, a nuestro entender, más importante conjunto de temas. El paciente que sufre depresión es obligado voluntariamente a afrontar el polo de la muerte. Todo lo vivo como movimiento, cambio, relación social y comunicación es arrebatado al depresivo y se le ofrece el polo opuesto a lo vivo: apatía, inmovilidad, soledad, pensamientos sobre la muerte. El polo de la muerte, que con tanta fuerza se manifiesta en la depresión, es la sombra de este paciente. El conflicto radica en que se teme tanto a la vida como a la muerte. La vida activa trae consigo culpabilidad y responsabilidad, y esto es lo que uno quiere evitar. Asumir responsabilidad significa también renunciar a la proyección y aceptar la propia soledad. La personalidad depresiva tiene miedo de esto y por lo tanto necesita personas a las que aferrarse.
La separación o la muerte de una de estas personas suele ser desencadenante de una depresión. Uno se ha quedado solo y uno no quiere vivir solo ni asumir responsabilidad. Uno tiene miedo a la muerte y por lo tanto no reconoce las condiciones de la vida. La depresión nos da sinceridad, hace visible la incapacidad de vivir y de morir. Insomnio. El número de personas que durante un periodo más o menos largo padece trastornos del sueño es muy grande. Lo menos grande es el consumo de somníferos, al igual que la comida y el sexo. El sueño es una necesidad instintiva del ser humano. Pasamos en este estado una tercera parte de la vida. Un lugar seguro, abrigado y cómodo donde dormir es de capital importancia para el hombre y para el animal. Por cansado que esté un animal o una persona, recorrerá un buen trecho con tal de encontrar una buena cama. Las perturbaciones del sueño las combatimos con gran inquietud y la falta de sueño la siente el individuo como una de las mayores amenazas. Un buen descanso suele estar asociado a muchas costumbres, una cama determinada, una postura determinada, una hora determinada, etc. La ruptura de esa costumbre puede perturbarnos el sueño. El sueño es un fenómeno curioso. Todos podemos dormir sin haber aprendido, pero no sabemos cómo. Pasamos una tercera parte de nuestra vida en este estado, pero no sabemos nada de él. Deseamos dormir y sin embargo con frecuencia percibimos una amenaza que nos llega del mundo del sueño. Tratamos de desechar estos temores restando importancia al tema, por ejemplo, solo ha sido un sueño, o vano como un sueño. Pero si hemos de ser sinceros, reconocemos que en el sueño experimentamos y vivimos con la misma sensación de realidad que en la vigilia. Quien medite sobre este tema tal vez saque la conclusión de que el mundo de la vigilia es también ilusión, sueño como el sueño nocturno, y que ambos mundos solo existen en nuestra mente. ¿De dónde sale la idea de que nuestra vida, la que hacemos durante el día, es más real o más auténtica que la de los sueños? ¿Quién nos autoriza a poner un solo delante de la palabra sueño? Cada experiencia de la mente es igual de verdadera, no importa que la llamemos realidad, sueño o fantasía. Puede ser un buen ejercicio mental invertir la óptica habitual de la vida y el sueño e imaginar que el sueño es nuestra verdadera vida, interrumpida a intervalos regulares por periodos de vigilia. Wang soñó que era una mariposa, estaba entre hierbas y flores, revoloteaba de un lado a otro. Luego despertó y no sabía si era Wang que soñaba que era una mariposa o era una mariposa que soñaba que era Wang. Esta inversión es un buen ejercicio para descubrir que desde luego conciencia de día y conciencia de noche son polos que se compensan mutuamente. Por analogía, corresponde al día y a la luz la vigilia, la vida, la actividad y a la noche la oscuridad, el reposo, el inconsciente y la muerte. De acuerdo con estas analogías de arquetipos, las analogías del yang y el yin, la voz popular llama al sueño el hermano menor de la muerte. Cada vez que nos dormimos ensayamos la muerte. El sueño nos exige soltar todos los controles, toda meditación, toda actividad. El sueño nos exige entrega y confianza, abandonarnos a lo desconocido. No se puede conciliar el sueño a la fuerza con un acto de voluntad. No hay como querer dormir a toda costa para no poder pegar ojo. Nosotros no podemos sino crear las condiciones favorables, pero a partir de ahí tenemos que aguardar con paciencia y confianza que el sueño venga. Apenas nos está permitido observar el proceso, la observación nos impediría dormir. Todo lo que el sueño y la muerte exigen de nosotros no pertenece precisamente a los puntos fuertes del ser humano. Todos estamos muy anclados en el polo de la actividad, estamos muy orgullosos de nuestras obras, dependemos mucho de nuestro intelecto y de nuestro rígido control, como para que el abandono, la confianza y la pasividad sean formas de comportamiento familiares. Por lo tanto, a nadie debe asombrar que el insomnio, junto al dolor de cabeza, sea uno de los trastornos más frecuentes de nuestra civilización. Nuestra cultura, a causa de su unilateralidad, tiene dificultades con todos los campos antipolares, como puede apreciarse rápidamente por la lista de analogías que exponemos. Al yang pertenece lo masculino, el lóbulo izquierdo del cerebro, el fuego,
día, vigilia, vida, bien, conciencia, intelecto, lo racional. Y al yin pertenece lo femenino, el lóbulo derecho del cerebro, el agua, la noche, el sueño, la muerte, el mal, el inconsciente, el sentimiento irracional. Tenemos miedo del sentimiento, de lo irracional, de la sombra, del inconsciente, del mal, de la oscuridad y de la muerte. Nos aferramos a nuestro intelecto y a nuestra conciencia de día con la que creemos poder entenderlo todo. Cuando llega la invitación a abandonarse se produce el miedo porque la pérdida nos parece excesiva y no obstante todos ansiamos dormir y experimentamos la necesidad. Como la noche pertenece al día, así la sombra nos pertenece a nosotros y la muerte a la vida. El sueño nos lleva todos los días a ese umbral entre el aquí y allá, nos acompaña a la zona oscura de nuestra alma, nos hace vivir en el sueño lo no vivido y nos sitúa otra vez en equilibrio. El que sufre de insomnio, mejor dicho de dificultad para conciliar el sueño, tiene dificultades y miedo de soltar el control consciente y abandonarse a su inconsciente. El individuo actual apenas hace una pausa entre el día y la noche, sino que lleva consigo en la zona del sueño todos sus pensamientos y actividades. Prolongamos el día durante la noche y pretendemos analizar el lado nocturno de nuestra alma con los métodos de la conciencia diurna. Falta la pausa de la conmutación consciente. El insomnio debe aprender ante todo a terminar el día conscientemente para poder entregarse por completo a la noche y a sus leyes. También debe aprender a preocuparse de las zonas de su inconsciente para averiguar de dónde procede la ansiedad. La mortalidad es un tema importante para él. El insomnio carece de confianza y de capacidad de entrega. Él se considera activo y no puede abandonarse. Los temas son casi idénticos a los que consideramos al tratar el orgasmo. El sueño y el orgasmo son pequeñas muertes que las personas con un yo muy desarrollado experimentan como peligro. Por lo tanto, la conciliación con el lado nocturno de la vida es un somnífero infalible. Los viejos sistemas tales como contar dan resultados solo en la medida en que permiten distraer al intelecto. La monotonía aburre la mitad izquierda del cerebro y la induce a cejar en su afán de predominio. Todas las técnicas de meditación utilizan este recurso: concentración en un punto o en la respiración, en la repetición de un mantra o un koan, inducen a pasar del hemisferio izquierdo al derecho, del lado del día al lado de la noche, de la actividad a la pasividad. Quien experimente dificultades en esta rítmica alternancia natural debe dedicar atención al polo que rehuye. Esto es lo que pretende el síntoma. Proporciona al individuo tiempo para dilucidar sus conflictos con las alarmas y los temores de la noche. También en este caso el síntoma da sinceridad. Todos los que padecen de insomnio tienen miedo a la noche, ¿cierto? La excesiva somnolencia denota el problema contrario, el que a pesar de haber dormido lo necesario tiene problemas para despertar y levantarse, debe analizar su temor a las exigencias del día, a la actividad y el esfuerzo. Despertar y empezar el día significa actuar y asumir responsabilidades. La persona que tiene dificultad para pasar a la conciencia del día pretende huir al mundo de los sueños y a la inconsciencia de la niñez y evitar los desafíos y responsabilidades de la vida. En este caso el tema se llama huida a la inconsciencia. Si el dormir se guarda relación con la muerte, el despertar es un pequeño nacimiento. El nacimiento y el despertar a la conciencia pueden resultar tan angustiosos como la noche y la muerte. El problema está en la unilateralidad, la solución está en el medio, en el equilibrio, en la conjunción. Solo aquí se descubre que nacimiento y muerte son uno. Trastornos del sueño. El insomnio debe hacer que nos planteemos las siguientes preguntas. ¿En qué medida dependo del poder, el control, el intelecto y la observación? ¿Soy capaz de desasirme? ¿Están desarrolladas en mí las capacidades de entrega y la confianza? ¿Me preocupo del lado nocturno de mi alma? ¿Cuánto temo a la muerte? ¿He meditado sobre ella lo suficiente? La excesiva somnolencia sugiere estas preguntas. ¿Rehuyo la actividad, la responsabilidad y la toma de conciencia? ¿Vivo en un mundo de sueños y tengo miedo de despertar a la realidad? La adicción.
El tema de la somnolencia nos lleva directamente a los estupefacientes y la adicción en general, problema cuyo tema central es también la huida. Huida y búsqueda a la vez. Todos los drogadictos buscaban algo, pero dejaron la búsqueda muy pronto conformándose con un sucedáneo. La búsqueda no debe acabar sino con el hallazgo. Jesús dijo, el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre estará conmovido, y cuando esté conmovido se admirará y reinará sobre el todo. Todos los grandes héroes de la mitología y la literatura buscan algo: Ulises, Don Quijote, Parsifal, Fausto, pero no dejan de buscar hasta que lo encuentran. La búsqueda lleva al héroe por peligros, perplejidad, desesperación y oscuridad, pero cuando encuentra lo encontrado hace que todos los esfuerzos parezcan insignificantes. El ser humano va a la deriva y en su deambular es arrojado a las más extrañas playas del alma, pero ninguna debe demorarse ni encallar, no debe dejar de buscar hasta haber encontrado. Buscad y encontraréis, dice el Evangelio, pero el que se asusta de las pruebas y peligros, de las penalidades y extravíos del camino, se queda en la adicción, proyecta su afán de búsqueda en algo que ya ha encontrado en el camino y ahí termina la búsqueda. Asimila el sucedáneo a su objetivo y no se ve harto. Trata de saciar el hambre con más y más del mismo sucedáneo y no advierte que cuanto más come más hambre tiene. Se intoxica y no advierte que se ha equivocado de objetivo y que debería seguir buscando. El miedo, la comodidad y la ofuscación le aprisionan. Todo alto en el camino puede intoxicar. En todas partes acechan las sirenas que tratan de retener al caminante y hacerlo prisionero. Cualquier cosa puede provocar adicción cuando no la limitamos. Dinero, poder, fama, influencia, saber, diversión, comida, bebida, ascetismo, ideas religiosas, drogas. Sea lo que fuere, todo tiene justificación en tanto que experiencia, y todo puede convertirse en manía cuando no sabemos decir basta. Cae en la adicción el que se acobarda ante nuevas experiencias. El que considera su vida como un viaje y siempre va de camino es un buscador, no un adicto. Para sentirse buscar hay que reconocer la propia calidad de apátrida. El que cree en ataduras ya es adicto. Todos tenemos nuestras adicciones con las que nuestra alma se embriaga una y otra vez. El problema no es lo que nos provoca la adicción, sino nuestra pereza para seguir buscando. El examen de las adicciones nos indica, en el mejor de los casos, el objeto de las ansias de cada cual. Y nuestra perspectiva queda sesgada si absolvemos las adicciones aceptadas por la sociedad: riqueza, trabajo, éxito, saber, etc. De todos modos, aquí mencionaremos brevemente solo las adicciones que en general son consideradas patológicas. Bulimia. Vivir es aprender. Aprender es asimilar principios que hasta el momento sentíamos ajenos al yo. La constante asimilación de lo nuevo ensancha el conocimiento. Se puede sustituir el alimento espiritual por alimento material, el cual solo provoca el ensanchamiento del cuerpo. Si el hambre de vida no se sacia con experiencias, pasa al cuerpo y se manifiesta como hambre de comida. Y es un hambre que no puede saciarse, ya que el vacío interior no puede llenarse con comida. En un capítulo anterior dijimos que el amor es apertura y aceptación. El bulímico solo vive el amor en el cuerpo, ya que en el espíritu no puede. Ansía amor, pero no abre su interior, sino solo la boca y se lo traga todo. El resultado se llama obesidad. El bulímico busca amor, afirmación, recompensa, pero por desgracia en el plano equivocado. Alcohol. El alcohólico ansía un mundo sin penas ni conflictos. El objetivo en sí no es malo, lo malo es que él trata de conseguirlo rehuyendo los conflictos y problemas. Él no está dispuesto a encararse con la conflictividad de la vida y resolverla con el esfuerzo. Con el alcohol adormece sus conflictos y problemas y se pinta un mundo sano. Generalmente el alcohólico busca también el calor humano. El alcohol produce una especie de caricatura de humanidad al destruir las barreras y las inhibiciones, borra las diferencias sociales y provoca una rápida camaradería a la que desde luego falta profundidad y solidez. El alcohol es la tentativa de apaciguar el deseo de búsqueda de un mundo sano, feliz y hermanado. Todo lo que se oponga al ideal hay que ahogarlo en vino. Tabaco. El hábito de fumar está relacionado con las vías respiratorias y los pulmones.
Recordemos que la respiración tiene que ver sobre todo con la comunicación, el contacto y la libertad. Fumar es el intento de estimular y satisfacer este afán. El cigarrillo es el sucedáneo de la auténtica comunicación y la auténtica libertad. La publicidad de los cigarrillos apunta deliberadamente a estos deseos de las personas. La libertad del cowboy, la superación de alegre compañía. Todos estos deseos relacionados con el yo se satisfacen con un cigarrillo. Uno hace kilómetros. ¿Para qué? Quizá por una mujer, por un amigo, por la libertad. O uno sustituye todos estos nobles fines por un cigarrillo y el humo del tabaco borra los verdaderos objetivos. Drogas. El hachís tiene una temática similar a la del alcohol. El individuo huye de sus problemas y conflictos a un estado agradable. El hachís les quita las aristas duras a la vida y suaviza el contorno. Todo es más suave y los desafíos desaparecen. La cocaína y estimulantes similares como Captagon tienen el efecto contrario. Mejora enormemente el rendimiento y por lo tanto puede proporcionar un mayor éxito. Aquí hay que examinar detenidamente el tema éxito, rendimiento y reconocimiento, ya que la droga no es más que el medio de aumentar artificialmente la fuerza creadora. La búsqueda del éxito es siempre búsqueda de amor. Por ejemplo, en el mundo del espectáculo y del cine está muy extendido el uso de la cocaína. El ansia de amor es el problema específico de esta profesión. El artista que se exhibe busca el amor y espera calmar estas ansias con el favor del público. La circunstancia de que esto no sea posible hace que por un lado constantemente se supere y por el otro se sienta cada vez más desgraciado. Con o sin estimulante, aquí la adicción se llama éxito, con el que se pretende calmar el hambre de amor. La heroína permite dejar atrás definitivamente los problemas de este mundo citadas hasta ahora. El que consume estas drogas tiene el propósito más o menos consciente de realizar experiencias mentales y trascendentales. Las drogas psicodélicas tampoco crean hábito en el sentido estricto. No es fácil determinar si son medios legítimos para abrir nuevas perspectivas a la conciencia, ya que el problema no se halla en la droga propiamente dicha, sino en la mente del individuo que la utiliza. El ser humano solo tiene derecho legítimo a aquello que conquista con su esfuerzo. Por lo tanto, suele ser muy difícil controlar el nuevo espacio mental que nos abren las drogas y no ser invadido por él. Cuanto más se adentra uno en el camino de la verdadera búsqueda, menos necesita de las drogas, desde luego. Todo lo que pueda conseguirse por medio de las drogas se consigue también sin ellas, solo que más despacio, y la prisa es mal compañero de viaje.